¿qué tal amigos de Expresión Profesional en Nutrición? Les saludamos desde el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Nos encontramos en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, espero que lo haya dicho bien, si no, ahorita me van a corregir. Estamos con la doctora Marta Kaufer, nos da muchísimo gusto estar aquí con ella el día de hoy. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias, Toño. ¿Cómo estás tú? Bien, pues muy contento porque desde hace mucho queríamos tener una entrevista contigo, platicar sobre muchas cosas que hay detrás de tu carrera, de todo el trabajo que se está realizando en esta clínica, tú como investigadora, y que muchos nutriólogos seguramente están interesados en conocer, porque te habrán leído en algún lugar, seguramente, desde cuadernos de nutrición hasta alguna publicación, y ya hablaremos de eso, porque tiene un libro maravilloso que ya les vamos a recomendar muchísimo. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el mundo de la nutrición? Si nos puedes hablar un poco de la formación, ¿cuándo decides tú integrarte al mundo de la nutrición? Bueno, pues cuando estaba yo en la escuela, en preparatoria, siempre tuve mucho interés por las materias del área biológica, del área de químico-biológicas. En esa época, pues se hablaba muy poco de nutrición, de hecho, prácticamente no se hablaba, no es como ahora que está en todos los medios, que realmente es un tema pues de plática casi que de café y muy cotidiana. En esa época era algo muy raro. Yo originalmente me estaba orientando por estudiar medicina o por estudiar biología y explorando un poco las carreras que había, que tampoco en esa época, que ya parece la prehistoria, pero en 1976, pues había las carreras muy tradicionales. Y leyes, contaduría, administración, y luego estaba biología y química, medicina, o sea, las carreras, digamos, macro. No había tanta diversidad. Entonces yo estaba orientada por esas dos carreras, pero explorando vi que había una carrera nueva que se llamaba nutrición. Platicando con un amigo que había estudiado un par de años medicina y se había cambiado a nutrición. Me platicó en qué consistía la carrera, cuál era el enfoque, y me empecé a interesar, sobre todo porque en esa época, no como ahora que hay mucha obesidad, enfermedades crónicas, las enfermedades y el ambiente en cuanto a nutrición era más en torno a las enfermedades carenciales, había mucha desnutrición, había mucha anemia por deficiencia de hierro. Me pareció que era una manera pues muy buena de apoyar, de tratar de poner un granito de arena a la sociedad. Incluso revisando el plan de estudios, era una carrera muy completa porque tenía aspectos biológicos, pero también aspectos sociales, que era algo que a mí en lo particular me movía mucho. Pero lo interesante es que no había un solo nutriólogo titulado en esa fecha, o sea, en esa época. O sea, la carrera en México como licenciatura inició en 1972 en la Universidad Iberoamericana, y estábamos hablando de 1976, cuando apenas estaban por terminar los primeros estudiantes que ingresaron. Entonces, realmente, pues fue una aventura en la que yo incursioné, porque bien a bien no se sabía cuál iba a ser el campo de trabajo de un nutriólogo. Era más bien mucho de soñar, porque realmente pues no había un camino abierto como tienen hoy los jóvenes, que realmente creo que sí son muy afortunados y tienen mucho que apreciar de las generaciones que fueron abriendo brecha para ellos. En esa época no había, de hecho era una profesión desconocida incluso para el resto del equipo de salud. Los médicos no sabían qué podía ser un licenciado de nutrición en aquella época, entonces fue muy difícil empezar a abrir camino, entablar esta comunicación con otros profesionales de la salud para poder realmente pues hacer un equipo. Entonces así fue como yo incursioné, casi como una aventura a un rumbo más o menos desconocido. Completamente, es que es muy interesante esto que dices. No había una línea definida como ahora, que ya pueden decir, pues me voy a la clínica comunitaria, en fin, hacia donde quieran, pueden tomarlo, ¿no? Era como que abrir ese panorama y empezar a explorar los campos en donde se podía. ¿Y qué sucede una vez que ya estás dentro de la carrera, que suceden muchas cosas en esa carrera, imagino los laboratorios y cosas que
que van aconteciendo. Cuando terminas, cuando concluyes y dices, ahora sí, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya soy nutrióloga. Bueno, yo fui muy afortunada porque estudié un año en México, después me casé y tuve la oportunidad de estudiar nutrición 2 años en Estados Unidos, y cuando regresé tuve que reiniciar la carrera porque no me revalidaron los estudios que hice fuera. Entonces, a pesar de que fue muy frustrante en ese momento, eso me permitió conocer gente clave en mi formación, que fue para mí importante y fuente de inspiración, y que hasta cierto punto me orientaron o fui delimitando mi rumbo a seguir. Entre ellos el doctor Héctor Burges, el doctor Pedro Arroyo, el doctor Héctor Ávila, fueron personajes centrales en mi formación, y por eso yo desde el principio, o desde digamos que empecé a interactuar con ellos, tuve mucho interés por la investigación y también por la educación, orientación a la población. Entonces, una vez que terminé mis estudios como tal, hice mi internado en el Instituto Nacional de Perinatología, con el doctor Pedro Arroyo. Él fue mi tutor de tesis de licenciatura. En esa época mi tema era la anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo. Y ahí me enamoré. Bueno, yo estaba enamorada de mi carrera, de mi profesión. Sin embargo, ahí me enamoré de la investigación, pero sobre todo de la investigación que está orientada a dar respuestas a la gente. A mí me interesa más la investigación aplicativa que la investigación, digamos, en laboratorio, que cada rama tiene su valor. Sí. Pero a mí me interesó estar cerca de las mujeres y a la misma vez de estar investigando cuestiones nuevas sobre la deficiencia de hierro y el papel tanto en las mujeres como en los niños, poder apoyar a estas mujeres en su etapa del embarazo, tener interacción humana, digamos, con ellas. Entonces, yo muy temprano en mi carrera me definí por la investigación, a pesar de que tengo intereses muy amplios, pero la investigación realmente fue lo que me interesó. Y incluso me ofrecieron una plaza ahí en el instituto un año después. Estuve un año trabajando sin plaza, como es la historia de muchos nutriólogos. Hoy día los jóvenes se desesperan y creen que hoy se titulan y mañana ya van a tener un trabajo. Pero las cosas no siempre son así, hay que tener un poco de paciencia y también pues trabajar para conseguir. En esa época, igual que hoy, era muy difícil conseguir plazas en las instituciones de salud. Entonces yo esperé un año que estuve trabajando como voluntaria hasta que conseguí mi plaza en el instituto. Y eso que dices es muy, muy cierto, el picar piedra para lograrlo. Y sucede en muchas profesiones, ¿no? Pues vas por amor al arte durante un tiempo hasta que lo logras amalgar y vas. Y en esa época había un desconocimiento de lo que era el nutriólogo, entonces había que estar demostrando en qué te puedo yo ayudar aquí en tu institución para que valga la pena que tú me apoyes a conseguir una plaza. Hoy día el problema es distinto. Hoy hay mucha competencia, hay muchos nutriólogos, entonces los nutriólogos tienen que demostrar qué plus, o sea, qué tienen ellos de más que no tiene el de junto para que les den a ellos un puesto. Entonces ahora la situación, aunque es la misma de picar piedra, pero ahora es distinto el problema, ¿no? Sí, no, antes era abrir camino. Oye, y en estos, vamos a llamarle duelos con los médicos, porque había que hacer una demostración, como tú lo dices, demostración en donde yo puedo entrar. Finalmente el médico ahora ya lo entiende y lo aplica, pero en ese momento me imagino que fue bastante duro, ¿no? En ese momento fue duro. Hasta cierto punto, quizá incluso nosotros no sabíamos hasta dónde podíamos llegar y también lo tuvimos que ir descubriendo. Ándale. Ahí en el instituto creo que fue muy benigno el ambiente. E incluso nos empezaron a llamar a interconsultas para cuestiones muy particulares que nosotros ni siquiera sabíamos que podríamos afrontar. Yo recuerdo muy bien un acercamiento de un médico, de hecho era un odontólogo, que venía a pedir apoyo porque tenían internada una señora
que tenía una mola hidatidiforme, que es una especie de pseudoembarazo, o sea, es más bien un tumor que da manifestaciones de embarazo, pero que se trata como si fuera un carcinoma. Entonces, los agentes quimioterapéuticos que se le dan a las mujeres en esos casos, pues casi que pelan, por decir así, las mucosas. Finalmente, estos agentes impiden la regeneración celular. Entonces, la mucosa, digamos, no se regenera, no se renueva rápidamente. Entonces, esta mujer tenía pues prácticamente llagas en la boca, en el esófago, en todo el tracto digestivo, y no podía comer. Entonces nos llamaron a una interconsulta, y pues para nosotros fue fabuloso, pero por otra parte fue también un gran aprendizaje. Sí, no, hombre, tremendo. Y bueno, el resultado fue muy bueno de nuestra actuación con la paciente, y eso pues nos hizo subir un escalón en la estima de los médicos, y poco a poco se dieron situaciones de este tipo donde empezamos a interactuar. Hoy día es más fácil y ya se puede interactuar casi, bueno, de a iguales, aunque por otra parte hoy día también hay tantos nutriólogos que los médicos nuevamente creo que se sienten un poquito amenazados ¿verdad? De que quizá un nutriólogo pudiera usurpar algunas de sus funciones. Creo que nos tiene que quedar claro que esa no es la idea, ¿no? No, esa no debe ser la idea. No, al contrario, complementar, ¿no? Complementar todo esto. Y bueno, y a lo largo de este aprender constante y de estar picando piedra y demás, llegas aquí, llegas al instituto. Es un instituto pues dedicado a la nutrición, como su nombre lo dice, y estás en esta clínica. ¿Cuál es el trabajo que estás desarrollando aquí en la clínica de obesidad? Bueno, yo aquí tengo una plaza de investigadora, no estoy yo en las funciones clínicas del día a día, para eso hay un equipo muy bueno, un equipo interdisciplinario que consta de nutriólogos, psicólogos y médicos. Wow. Y yo finalmente aquí coordino las labores de investigación. Entonces, de los mismos programas que tenemos aquí en la clínica, que te platico en un momento de ellos, pues surgen preguntas para investigar, tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes, los esquemas de atención para los pacientes, ya sea con obesidad o con trastornos de la conducta alimentaria. Aquí tenemos los dos polos, tenemos pacientes obesos, pero tenemos también pacientes con anorexia, con bulimia, con trastorno por atracón. Entonces, básicamente esa es mi función aquí en la clínica. Y por supuesto que además, pues yo de cierta manera represento a la clínica en algunas otras entidades. Por ejemplo, estuve en el grupo que trabajó para que se concretara el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que firmó el presidente Calderón el año pasado. Exactamente. Estuve en el grupo que estuvo trabajando para los lineamientos para la venta y distribución de productos en las escuelas, que es una experiencia muy interesante en sí y un reto muy grande y una enseñanza de que una cosa es la teoría y otra cosa son las políticas públicas y lo que tiene uno que contender para obtener lo que uno busca. En este caso, pues no se obtuvo todo lo que se perseguía, ¿verdad? Pero finalmente creemos que fue una ganancia. Y ahora, por ejemplo, estoy nuevamente en el grupo donde se va a revisar la norma 043, la de orientación alimentaria, que la semana que entra empiezan ya las reuniones para la revisión de la norma. Entonces, además de mis funciones como investigadora acá, siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con traducir el conocimiento para la población general y apoyar en beneficio de la población general. Eso está muy interesante y como bien lo dices, bueno, pues es todo un reto esta transformación, eso pasar de lo teórico a lo práctico o al revés, ¿verdad? Llevarla una hacia la otra es completamente todo un caso y toda una experiencia. En cuanto a publicaciones, recientemente hay un libro sobre obesidad. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de este libro? Bueno, este es un libro que nació de una interacción entre la Clínica de Obesidad y la Fundación Mexicana para la Salud, específicamente el Fondo Nestlé para la Nutrición de FunSalud. Y es un libro que busca
dar herramientas a los profesionales de la salud que incursionan en este campo de la obesidad, porque se dice fácil bajar de peso personas con obesidad. Ajá, sí, y sin embargo, si eso fuera tan fácil, la situación en el país y en el mundo en general no estaría como está en el momento. Entonces, digamos que el objetivo central fue proveer herramientas a profesionales de la salud, principalmente médicos, nutriólogos y psicólogos que se dedican o que tienen interés en manejar pacientes con obesidad, para que tengan los elementos básicos, el sustento teórico, pero también las herramientas prácticas para hacerlo, y para que reconozcan también la importancia de la interacción de unos profesionales con otros. Entonces, ese fue el objetivo fundamental de este libro de obesidad. Del libro de obesidad. La experiencia en aspectos epidemiológicos, poblacionales, la aportó la Fundación Mexicana para la Salud, por el Fondo Nestlé, y nosotros aquí en la clínica aportamos la experiencia práctica, básicamente. Sí, ya con los pacientes. Esto es muy interesante porque, bueno, finalmente nutriólogos es una herramienta que ustedes deben de consultar, deberían de tener ustedes, porque pues aporta estos elementos, ¿no? Sí. Y bueno, eso nos va a ayudar y a reforzar el conocimiento sobre el tema, y dándoles argumentos también en la lucha con el paciente, y lo digo así, lucha con el paciente, porque el paciente llega con una generalidad de ideas tan grandes, o de productos que por ahí les ofrecen cosas instantáneas, rápidas. Así es. El trabajo psicológico es muy importante, definitivamente. Entonces, pues es una publicación que les ayuda en esto, ¿no? No, y a los nutriólogos les aporta herramientas muy interesantes del campo de la psicología, sobre todo, de cómo manejar a los pacientes, cómo apoyarlos, cómo favorecer que los pacientes tengan un mayor apego al tratamiento. Sí. Entonces, es el tipo de conocimientos que nosotros podemos tomar de otras profesiones y que enriquecen la nuestra. Cómo hacer una cosa es darle un plan de alimentación a un paciente, y otra cosa es tener las herramientas para convencerlo de que lo siga, para apoyarlo a que rompa con las barreras que le impiden seguirlo, que le impiden empezar un programa de ejercicio. Entonces, creo que para estudiantes de nutrición y para nutriólogos en general, creo que tiene herramientas muy útiles. Muy útiles. Para su práctica clínica. Eso que dices, a mí me recuerda muchas conversaciones con muchos nutriólogos que dicen, es que de repente ya estoy en terapia, o sea, llega el paciente con una serie de problemas que dices, válgame Dios, ¿no? ¿Y por dónde lo abordo? Porque trae problemas emocionales, obviamente, que lo llevan a la apariencia, que lo reflejan en cómo se alimentan, en fin, es todo un mundo esto. Y en el caso del paciente con obesidad, esto se magnifica porque son pacientes muy complejos, no nada más en su problemática biológica y fisiológica, sino también en su problemática mental, ¿verdad? Sí. Psicológica. De hecho, se ha discutido si hay un libro, digamos un material que se usa mucho en psicología, que es el DSM-4, digamos que es un catálogo de enfermedades psiquiátricas, y está por salir en el 2012 la versión 5, el DSM-5, y se está discutiendo si se incluye a la obesidad como una enfermedad mental. ¡Wow! Wow, ¿Sí? Entonces creo que eso nos debe mover mucho, ¿no? No, hombre, tremendo. Y bueno, hay otra publicación que me llama mucho la atención. Antes de que se nos acabe el tiempo, ya nos están marcando por acá. Pero antes de que nos acabe el tiempo, hay una publicación que cuando la presentaron, bueno, a mí me fascinó, y seguramente los que la conocen estarán de acuerdo conmigo, y para los que no, es un libro maravilloso que está destinado a un público específico, ¿verdad? Sí, se llama Asuntos de Mucho Peso, el libro. Un libro sobre aciertos y errores de la alimentación. El libro lo escribí pensando específicamente en la población infantil, infantil y adolescente, digamos, para niños de cuarto, quinto de primaria a segundo de secundaria. Sin embargo, los papás pueden obtener mucha información a través del libro, y es cómo aprender a comer sin sentirse culpable, considerando todos los aspectos de la alimentación, por los aspectos placenteros, sin prohibiciones, pero fomentando la moderación. Y es un libro que está dirigido básicamente a los niños, pero que trae información muy útil tanto para los maestros, para los papás, y bueno, pues yo los invito a que lo lean. Yo por lo menos me divertí muchísimo escribiéndolo, interactuando
con los diseñadores, tiene un diseño gráfico fabuloso. Excelente, es una maravilla de libro, se lo recomendamos mucho. Por favor, comuníquense con nosotros, les decimos dónde lo pueden conseguir, porque está maravilloso el libro. Se nos ha terminado el tiempo, Marta. Te agradezco muchas muchísimo. Gracias, Toño. Y me encantaría que después nos volvieras a permitir conversar contigo, porque quedan muchas cosas. Y después de esta entrevista estoy seguro que nos van a llegar comentarios. ¿Y por qué no le preguntaste? ¿Y por qué no le preguntaste otro? En fin, entonces ya estaremos agendando una nueva entrevista. Me va a dar mucho gusto y me encantaría saber lo que comentan los nutriólogos que nos ven. Claro que sí, claro cómo no, sí. con mucho gusto lo vamos a compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Toño. Muchas gracias y volvemos al estudio. Quédense con nosotros, seguimos aquí en Expresión Profesional en Nutrición.